Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, los umbrales, Jerusalén. Según las costumbres de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, los umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, los umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, como cada domingo, nos reunimos para celebrar juntos la Santa Misa, escuchar la palabra del Señor, darnos con su cuerpo y con su sangre. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos en su presencia, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor,
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte siempre con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. El Señor hizo quebrantarlo con dolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia. Alargará sus días y su mano ejecutará el designio del Señor. Después de sufrir, verá la luz. El justo se saciará de su conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, pues las culpas de ellos soportará. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. 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 La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. El Señor es compasivo y misericordioso. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. El Señor es compasivo y misericordioso. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firmes la fe que profesamos. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado.
Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia de un auxilio oportuno. Palabra de Dios. La diestra del Señor hecho prodigio, la diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, 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 aleluya. Domina Cristo todo el universo, Cristo Señor reina en su trono. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen: Maestro, queremos nos concedas lo que te pidamos. Él les dijo: ¿Qué quieren que les conceda? Ellos le respondieron: Concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Pueden beber de la copa que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos le dijeron: Sí, podemos. Jesús les dijo: La copa que yo voy a beber, sí la beberán, y también serán bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado. Al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús, llamándoles, les dice: Saben que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos. Sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hermanas, continuamos contemplando la vida de Jesús según el relato del Evangelio de Marcos. Como explicábamos las semanas anteriores, Marcos ha estructurado su Evangelio de un modo distinto
a Mateo, a Lucas, por supuesto a Juan. Tiene una estructura muy peculiar, pues fue el evangelio que se escribió el último de todos, ya varias décadas después que los 3 evangelios anteriores, que se llaman evangelios sinópticos. En el esquema de Marcos, veíamos las semanas pasadas, Marcos nos relata las 3 subidas de Jesús a Jerusalén, o aquellas subidas de Jesús para celebrar las fiestas como buen judío. Todos los judíos tenían que subir a Jerusalén para las principales fiestas. Marcos solamente relata una subida de Jesús a Jerusalén, que es la última, es decir, cuando ya va a morir por nosotros. La primera parte del Evangelio de Marcos nos relata sobre todo la vida pública de Jesús en Galilea, empezando por el anuncio de la llegada del reino de Dios, primero, segundo, por los milagros que hizo Jesús, signos para acreditarse como el Mesías, y de ahí Jesús comienza el camino hacia Jerusalén, y en ese camino, sabiendo ya que le quedan pocos días, entonces Jesús va terminando de modelar a su iglesia, los apóstoles, los discípulos. Jesús les va dando, digamos así ya, les va revelando los aspectos más profundos de lo que es la misión de la iglesia, que consiste en continuar la misión que Él mismo vino a realizar a este mundo, dar su vida por nuestra salvación. Y de esa manera, como Jesús anuncia entonces que morirá en manos de los hombres, pero que al tercer día resucitará. Lo anuncia una primera vez, lo hemos escuchado varios domingos atrás. Pedro se escandaliza de este anuncio. Le dice al Señor: lejos de ti, tú no puedes pasar por esto. Jesús le reprende duramente: sal de aquí, Satanás, ponte detrás de mí, porque te quieres poner delante y hacerme de piedra de tropiezo, me quieres sacar de la voluntad de Dios. Y inmediatamente después Jesús dice ya a todos los discípulos, y a través de ellos nos dice también a nosotros, ya nos empieza a revelar el camino de la gloria, el camino del cristiano. Estamos llamados a compartir la gloria, a participar en la gloria del Señor. Si alguno quiere ser mi discípulo, que tome su cruz, se ponga detrás mío y me siga. Poco más adelante nos ha relatado también Marcos, ya hace un par de semanitas, Jesús anuncia por segunda vez su muerte y los apóstoles quedan desconcertados, pero ciertamente no entienden absolutamente nada de lo que está diciendo Jesús. Y por eso, mientras caminaban, en lugar de comentar, tratar de discernir juntos qué está diciendo Jesús, relata Marcos, se pusieron a discutir entre ellos quién era el mayor. Jesús había anunciado que iba a morir y naturalmente la comunidad necesitaba una cabeza y todos querían ser la cabeza de la comunidad. Jesús, ante eso, toma un niño y lo pone en el medio, y dice que quiera ser el primero, que se haga el último. Y entonces nos sigue enseñando el camino hacia la gloria, el camino de la vida. La cruz, tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y aspirar a ocupar el último lugar, como un niño. Siguen caminando, ya están bastante cerca de Jerusalén y Jesús anuncia por tercera vez su pasión, su muerte y su resurrección. Son los 2 versículos anteriores a aquellos que hemos escuchado esta mañana. Y la reacción ya ante esa inminente tercera vez que Jesús se lo dice, ante ese inminente desenlace de la vida de Jesús,
Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, se le acercan y le dicen, como Jesús ha dicho que va a morir, pero que va a resucitar, ellos no entienden muy bien lo del misterio pascual, todavía no lo entienden, pero sí ven que la cosa no quedará en un fracaso, y entonces vislumbran, con la idea que ellos tenían, de la idea de la época en el pueblo de Israel, era que el Mesías sería un Mesías triunfante, que al final triunfaría y que liberaría al pueblo de Israel del Imperio Romano y restauraría nuevamente el reino de Israel. Y es eso lo que creen los apóstoles, tal como se deduce, se concluye de lo que hemos escuchado en el Evangelio. Inmediatamente después que Jesús anuncia, por tercera vez, repito, su muerte y resurrección, entonces estos dos hermanos, que eran muy cercanos a Jesús, muy cercanos, de suyo, Juan y Andrés, el hermano de Pedro, son los dos primeros en seguir a Jesús, según el Evangelio de Marcos, y según los otros evangelios, son exactamente ellos dos con sus dos hermanos, los primeros 4 que llama Jesús a seguirle. Entonces son muy cercanos. También los evangelios nos relatan que la madre de estos dos, de Juan y Santiago, era una de las mujeres que seguía a Jesús junto con la Virgen María. Entonces era amiga de la Virgen María, digamos así, lo que entre nosotros podemos decir, pues que Jesús la llamaría tía, para entendernos, no será tan amiga de la mamá, tan cercana. Y entonces estos dos aprovechan esta cercanía para pedirle a Jesús esto que hemos escuchado: Maestro, queremos que nos concedas lo que te pidamos. Y Jesús le dice, ¿qué desean? Y le piden esto: queremos que cuando estés en tu gloria nos sientes a uno a tu derecha y otro a tu izquierda, es decir, que seamos los dos principales funcionarios, digamos así, de tu reino. Después de ti, nosotros dos. Este pedido de Santiago y Juan, queridos hermanos y hermanas, en el fondo refleja la aspiración de todo ser humano. A ninguno de nosotros nos nace en nuestra naturaleza humana, herida por el pecado original, a ninguno de nosotros nos nace ocupar el último lugar. Todos queremos ser reconocidos. Todos queremos tener, digamos así, nuestra cuota, al menos nuestra cuotita de poder, ahí donde podemos ejercerla. En el hogar, tantas veces las tensiones en los matrimonios se dan justamente por esto, porque cada uno quiere ocupar el primer lugar, el esposo, la esposa, y entonces se crean estas tensiones. También en el trabajo, muchas veces se crean estas tensiones por cuotas de poder, o porque quien tiene más poder en el centro de trabajo trata mal, oprime a los que están sujetos a él. En el barrio, en la política, ni digamos, somos testigos de esto, lo vemos todos los días, esas grandes pugnas, esas grandes divisiones, por dominar a los demás, Esto pues, este pedido de Santiago y Juan, en el fondo lo que hace es exteriorizar algo que todos tenemos en el corazón, que todos tenemos en lo profundo de nuestro ser. Todos queremos ser reconocidos, todos queremos ocupar algún lugar. A nadie le gusta que lo basureen y que lo pasen por alto. Y esto no está mal, atentos, esto no está mal. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios nos ha creado para eso. Dios nos ha creado para compartir su gloria. Esto es lo que le piden Santiago y Juan a Jesús. Cuando estés en tu gloria, queremos compartirla contigo. Estar a tu derecha y a tu izquierda, participar de tu gloria. Y esto, repito, no está mal, porque el Señor para eso nos ha creado. Jesucristo no nos ha creado para el último lugar, no. Nos ha creado para que compartamos su gloria con Él, para que compartamos su vida divina, su naturaleza divina. El diseño de Dios para el hombre, para todos los hombres, es este, que transcurrida nuestra peregrinación por este mundo,
lleguemos con Él a la gloria del cielo y participemos de esa gloria y estemos sentados con Él por toda la eternidad, disfrutando de su grandeza, ser grandes. Dios nos ha creado para esto. ¿Cuál es el problema? El problema es que tantas veces nos pasa a nosotros lo que le pasa a Santiago y a Juan, ¿no es cierto? Que queremos tomar el atajo, entre comillas, mover nuestras influencias, lo que en la vida civil, en la vida pública, se llama tráfico de influencias, corrupción y lo que sea. Nosotros lo queremos aplicar también, no porque seamos malos, no es eso el tema, es porque es la mentalidad del mundo y muchas veces sin que nos demos cuenta, esa mentalidad del mundo se nos mete también a nosotros. Y en el fondo, muchas veces cuando rezamos, muchas veces cuando seguimos a Jesús, en el fondo lo que estamos aspirando es a esto, a ocupar lugares, ocupar espacios, llama el Papa Francisco, en este mundo. Ocupar espacios en este mundo. Queremos participar de la gloria de Dios, tener buena salud, tener por lo menos cierta estabilidad económica, no tener problemas afectivos, que la familia esté más o menos ordenadita según nuestro concepto de orden. En el fondo queremos la gloria, pero repito, la queremos a nuestra manera, que en el fondo es la manera del mundo, Por eso San Pablo insiste mucho, pero también lo hace Jesús en el Evangelio, pero San Pablo, formando sus comunidades cristianas, dice esto: no se ajusten a la mentalidad de este mundo. La mentalidad de este mundo se nos mete sin que nos demos cuenta. Y entonces Jesús, que nos ama, Dios que es compasivo y misericordioso, como hemos cantado en el Salmo responsorial, y lo sabemos por experiencia personal de nuestra vida, Dios que es compasivo y misericordioso y tiene sus ojos siempre puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte. El Señor hoy día, a través del evangelista Marcos, viene a librar nuestra vida de la muerte, porque el camino, el atajo, para el que nosotros consideramos atajo para llegar a la gloria, el pretender alcanzar la gloria por nosotros mismos según la mentalidad mundana, al final nos lleva a la muerte. Y para constatarlo, basta con que levantemos un poquito los ojos y miremos lo que sucede a nuestro alrededor. En estas tensiones del matrimonio, para ver quién manda, quién es el primero, quién se cubre de gloria a costa de la familia, de la esposa, de los hijos, cómo terminan esos matrimonios rotos. ¿Por qué los matrimonios se rompen? Porque no hay esposo o esposa dispuesto a cargar con los pecados de su cónyuge. Entonces, en cuanto empiezan a salir a flote los pecados, los matrimonios se rompen. Si no son matrimonios cristianos, se rompen. Porque la esposa no puede soportar ocupar el último lugar en la casa, el esposo tampoco lo puede soportar y ninguno de los dos puede soportar ocupar el último lugar y poner a los hijos primero para que, entre comillas, estoy hablando según la mentalidad del mundo, los exploten porque ellos tienen que trabajar, pagarles el colegio, pagarles no sé qué, darles la propina y al final los chicos, pues, hola viejo, ¿cómo estás? Entran, salen, tienen su vida y el pobre, ¿entiende? Y el papá, el demonio, le hace creer al papá que sus hijos, su mujer, etcétera, lo están explotando y viceversa. Este es el problema. Según esta mentalidad, entonces, por esto es que los matrimonios se rompen y los hijos se quedan abandonados, sin papá o sin mamá en casa, con unos sufrimientos horribles que ni siquiera se atreven a expresarlos, que los cargan dentro y que les marcan para toda la vida. Es horrible. Pero eso mismo, repito, pues se da en los distintos ambientes. El Señor no quiere que terminemos así, no quiere que destruyamos nuestra vida, haciendo, siguiendo las pautas del mundo. Entonces, el compasivo y misericordioso tiene esta mañana, una vez más, con los apóstoles, todo lo que les estoy diciendo, una vez en más con nosotros, para enseñarnos el camino de la vida. Esto es lo que hace Jesús. Yo los invito a que escuchemos nuevamente estas líneas porque están dirigidas a nosotros, no solamente a los apóstoles de hace 20 siglos,
los cristianos de esa iglesia naciente, sino también a nosotros. El Señor nos dice esto: saben que los que son temidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande, es lo que todos queremos, que sea vuestro servidor, que se haga servidor, que se haga el último. Lo dice ahora más claro. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea esclavo de todos, que se haga esclavo. Y la palabra esclavo, que para nosotros hoy día podría sonar como una metáfora, en tiempos de Jesús no era una metáfora. En tiempos de Jesús existían los esclavos. En el pueblo de Israel existían los esclavos. Y a eso se refiere Jesús, no a una metáfora, que sea esclavo. ¿Quiénes eran los esclavos en tiempos de Jesús? ¿Qué significaba ser esclavo en tiempos de Jesús? Primero, los esclavos no tenían ningún derecho, ni siquiera eran considerados personas. No podían ni siquiera alzar la voz, no eran libres. No, repito, no tenían ningún derecho, estaban oprimidos. Y esto es lo que dice Jesús, y esto es la gran novedad del Evangelio, lo que escandalizó a Pedro, lo que escandalizó a los apóstoles y lo que escandaliza a primera vista a cualquiera que lo escucha, y también nos puede escandalizar a nosotros. Pedro, Santiago, Juan, los apóstoles se escandalizaron. ¿Por qué? No comprendían. ¿Por qué? Porque no habían recibido todavía el Espíritu Santo. Luego, Pentecostés, reciben el Espíritu Santo que los lleva a la verdad completa, y entonces reconocen, se dan cuenta, después de haber visto a Jesucristo muerto y resucitado, y repito, por la gracia del Espíritu Santo, testifica en sus corazones que efectivamente este es el camino de la vida. Este es el camino para ser grandes. Este es el camino de la gloria. Este es el camino de la felicidad que comienza ya en este mundo. Todo lo contrario a lo que nos dicen los canales de televisión, las redes sociales, las novelas, las películas, etcétera, etcétera. El camino de la gloria que comienza a experimentarse en este mundo, en esta unión profunda con Dios, en esta experiencia que dice San Pablo: ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí, en esta experiencia de eternidad ya en este mundo. El camino es este camino, el hacerse el último. Esto es una gracia de Dios, una gracia, dice San Pablo, que Dios ha reservado para los cristianos. Esto no se lo podemos pedir al mundo, porque el mundo no entiende esto ni está capacitado para vivir así. Solamente nosotros los cristianos, por gracia de Dios, por obra del Espíritu Santo, si es que tenemos el Espíritu Santo, los que tenemos el Espíritu Santo, los que tienen, comprenden muy bien estas palabras, que este es el camino de la vida, porque el Espíritu Santo testifica en nuestro corazón que esta es la verdad, que esa es la verdad, esa es la verdad. El amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra santificación, para nuestra deificación, resucitado para hacernos partícipes de su gloria, haciéndonos partícipes de su naturaleza divina, que es la única capaz de cargar con el pecado de los demás y de hacerse esclavo de los demás por amor. Y esto, queridos hermanos y hermanas, es una belleza. Esto es una belleza. El Papa Francisco hace poco hablaba algo de esto y decía así: esto es solamente lo comprenden quienes lo viven. Mientras uno no lo vive, no lo puede comprender. Mientras uno no viva esto en su propia carne, entonces siempre se escandalizará ante el sufrimiento, ante la cruz, ante el tener que ser el último, ¿no? Nuestra naturaleza humana la rechaza. Solamente se comprende a partir del don del Espíritu Santo. Y esto es esta es la buena noticia que el Señor nos tenía preparada para esta mañana, y ojalá que todos la podamos acoger en nuestro corazón. ¿Cuál es la buena noticia? Que el Señor es compasivo y misericordioso, y que Él nos enseña el camino de la vida, pero no solamente nos lo enseña,
No es que nos da una ley que tenemos que cumplir en nuestros puños, no, sino que a través de su palabra el Señor nos ofrece a todos la posibilidad, dándonos el Espíritu Santo que testifique en nuestro corazón que esta es la verdad, nos ofrece a todos la posibilidad de abrirnos a la acción del Espíritu Santo y dejarnos, no sin temor seguramente, conducir por el Espíritu Santo y poquito a poquito seguir las huellas de Jesús, entrar en esta vía, en este camino de gloria, que desde fuera asusta, pero en la medida en que vamos entrando, repito, apoyados en el amor de Dios, movidos, sostenidos por el poder del Espíritu Santo, vamos experimentando en nuestra carne que realmente esto es una belleza. Que, como dice San Pablo, no hay nada mejor en este mundo que vivir crucificados con Cristo. Y que el mundo esté crucificado para nosotros y nosotros crucificados para el mundo. Porque vivir crucificado con Cristo es experimentar ya en este mundo que la muerte no existe, que Jesucristo ha destruido la muerte y que el mal no tiene poder sobre nosotros. Es participar ya en este mundo de la gloria de Dios. Este es el don que el Señor nos quiere dar esta mañana. Yo los invito a todos a acoger, a creer en esta palabra, creer en esta buena noticia. Esto se llama hacer el acto de fe. Los apóstoles no lo entendían, pero se fiaban del Señor. Tal vez algunos de nosotros puedan no entenderlo. Fiémonos del Señor. Digámosle al Señor como la Virgen María. La Virgen María no entendía mucho cuando el ángel Gabriel le dice que va a concebir un hijo. La Virgen no lo entiende. ¿Cómo puede ser esto posible si yo no conozco varón? Y el ángel Gabriel le dice una cosa, porque no va a ser obra tuya, va a ser obra de Dios. Ah, dice la Virgen, si es así, hágase en mí según su palabra. Que Dios, si Dios lo va a hacer, pues estupendo, aquí estoy. El Señor nos concede esta mañana la fe de María. Que también nosotros podamos decir, pues si el Señor lo va a hacer, hágase en mí según tu palabra. Esto se llama el acto de fe. Señor, no entiendo mucho, me da un poco de miedo, pero sé que eres bueno, eres compasivo, eres misericordioso, tú me amas, tú te has hecho hombre, has dado la vida por mí, has derramado tu sangre por mí, has descendido al infierno para que yo no vaya al infierno, has ocupado mi lugar. ¿Cómo voy a dudar de tu amor? ¿Cómo voy a dudar de tu amor? Hágase en mí según tu palabra. Dame la gracia y el Espíritu Santo y concédeme seguir las huellas de tu Hijo Jesús para así también poder alcanzar su misma gloria y estar sentado a su derecha o a su izquierda es lo de menos, pero estar con Él y contigo por toda la eternidad. Él que vino a este mundo no para ser servido, sino para servir y para dar su vida por el rescate de muchos y cuenta con nosotros para seguir rescatando a muchos en la medida en que nosotros seamos capaces de dar nuestra vida junto con Jesús por la salvación del mundo. Transmisión de fe a nuestros hijos, formación católica en el hogar, cargar con los pecados de nuestros compañeros de trabajo, haciéndoles presente el amor de Dios, dando testimonio en nuestra vida, hablando de lo bello que es el cristiano, y así, desgastando nuestra vida por el anuncio del Evangelio, llegaremos con Jesús a ser grandes y a ser siempre los primeros, porque el Señor ha puesto a Jesús como el primero, el primogénito de toda creación y el primero en todo. Amén. Y ahora juntos, como pueblo de Dios en camino, renovamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, en la certeza de que el Señor nos ama y por eso nos escucha, le presentamos nuestras oraciones. Por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y los sacerdotes, para que el Espíritu Santo les conceda continuar sirviendo a los hombres, ofreciendo su vida a ejemplo de Cristo. Roguemos al Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que Dios les conceda ponerse al servicio de los demás y les dé discernimiento para tomar las mejores decisiones en favor de los hombres. Roguemos al Señor. Por todos los que sufren a causa de los conflictos sociales y del egoísmo de los hombres, para que sus gritos obtengan del corazón misericordioso de Dios consuelo y paz, y de los hombres verdadera justicia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que el Espíritu Santo guíe y anime el camino sinodal que iniciamos como Iglesia en Arequipa, en comunión con la Iglesia Universal. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre, que escuchas la oración de los que se dirigen a ti con un corazón sincero, aumenta nuestra fe para que obtengamos los frutos que deseas cosechar en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan divino, Señor, te transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar flores de honor, las espigas, los racimos, te presentamos a Dios. Este pan divino, Señor, te transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan divino, Señor, te transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan divino, Señor, te transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan
Unamos para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, ofrecerte estos dones con un corazón libre, para que tu gracia nos purifique en estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él se mostró siempre misericordioso para con los pequeños y los pobres, los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos tu gloria, diciendo: Hosana en lo alto del cielo, hosana en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana. Hosana en lo alto del cielo, hosana en lo alto del cielo, hosana en lo alto del cielo, hosana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas tanto a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y, como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, cuando estaba en la mesa con sus discípulos, tomó pan. Le bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que por su pasión y muerte en cruz condujiste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él vuelva y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad. Con nuestro Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia, Señor, sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos eternamente, por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, que nos ama tanto, digamos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y ahora, manteniendo siempre el distanciamiento social, intercambiamos un signo de paz. Dense fraternalmente la paz.
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Vamos a proceder entonces a recibir la comunión. Les pedimos que esperemos un momento a que los ministros lleguen a su lugar. Van a haber ministros a lo largo de todo el pasillo central. Vamos a esperar que ellos lleguen y una vez estén los ministros en su lugar, les pido que no pasen todos a la vez. Vamos pasando uno a uno, manteniendo el distanciamiento social con el hermano o la hermana que nos precede, metro y medio, siempre con la mascarilla puesta. Al llegar delante del sacerdote, en ese momento nos quitamos la mascarilla y ponemos nuestras manos en forma de cruz para recibir el cuerpo de Cristo. Si alguno necesariamente lo debe recibir en la boca, el ministro le dará la comunión en la boca. Al lado del ministro habrá siempre un asistente para, en caso hay se toque físicamente a la otra persona, inmediatamente se desinfecte con alcohol de modo preventivo. Entonces, yo no voy a dar la comunión porque, como ven, estoy sin mascarilla, entonces estarán los ministros para dársela. Gracias. Andando por el camino, te tropezamos, Señor. Hiciste el encontradizo, nos diste conversación. Venían tus palabras, fuerza de vida y amor. Ponían esperanzas y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor,
Oremos. La participación frecuente en esta Eucaristía nos sea de provecho, Señor, para que disfrutemos de tus beneficios en la tierra y crezca nuestro conocimiento de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Y antes de despedirnos quisiera informarles, comunicarles que esta mañana, aquí hemos celebrado la misa de 9, de modo extraordinario aquí en la catedral, normalmente solamente tenemos esta misa, y con ella y las misas diversas misas que se están celebrando por decanatos o por parroquias, estamos abriendo, también ahora lo hacemos con ustedes, la fase diocesana del camino sinodal al que nos ha convocado el Papa Francisco hacia la Asamblea General del Sínodo de los Obispos, que se celebrará en octubre del año 2023 con el tema Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. Esto que suena tan complicado no es tan complicado como parece. Entonces, repito, lo hemos abierto, el Papa Francisco abrió el camino sinodal para la Iglesia Universal el domingo pasado, con una celebración en la Basílica de San Pedro, y nosotros lo hemos abierto esta mañana, lo estamos abriendo a lo largo de esta jornada, con las misas, repito, que ya he mencionado. Entonces, se ha creado, por posición del Papa, la idea es, este camino sinodal es un tiempo en el que el Papa nos ha invitado a escuchar, en primer lugar, escuchar al Espíritu Santo. Estamos en un cambio de época, y entonces cada cambio de época es necesario, el Espíritu Santo, esta es la voluntad de Dios, una renovación dentro de la Iglesia. No cambia, digamos así, los contenidos de la fe no cambian, la fe es siempre la misma, ¿ok? Lo mismo, digamos así, la moral cristiana no cambia, no es que vamos a aplaudir el aborto, ni esas, no, nada de eso. La novedad, la renovación de la Iglesia no es ni en la fe ni en la moral, sino en el estilo, en lo que Juan Pablo II ya lo hizo, ya nos convocó él. Francisco está siguiendo lo de sus predecesores. Juan Pablo II nos convocó a una nueva evangelización. ¿Qué es lo que cambia? Juan Pablo II lo puso así: nueva en su ardor, mayor celo, nueva en sus métodos y nueva en sus formas de expresión. Esto es la renovación de la Iglesia que Dios espera para el tercer milenio, para esta época tan difícil que nos está tocando vivir. La Iglesia, por supuesto, es una obra de Dios. El alma de la Iglesia es el Espíritu Santo, pero está compuesta por nosotros los hombres, que somos pecadores, que tenemos nuestras heridas como consecuencia del pecado original. Y es por eso que la Iglesia, que es santa, pero siempre necesita renovarse, siempre necesita estar reformándose, porque nosotros los hombres pues aportamos nuestra debilidad, nuestros pecados, nuestras incoherencias, como lo hacían los apóstoles en los primeros siglos. Esto no hay que escandalizarse. Por eso necesitamos la renovación. Y para que esta renovación sea verdadera, no es la renovación que a cada uno se le ocurre, sino el Espíritu Santo el que nos va a guiar en esta renovación. Esto es el camino sinodal, un tiempo en el que el Papa nos ha invitado a estar abiertos a escuchar al Espíritu Santo. ¿Qué quiere Dios de nosotros como Iglesia en esta época de la historia? Escuchar al Espíritu Santo a la luz de la palabra de Dios, en ambiente de oración, y a partir de ahí escucharnos unos a otros. ¿Qué nos va diciendo el Espíritu Santo para juntos, como pueblo santo de Dios, discernir esa voluntad de Dios? Es un tiempo de escucha a Dios, de escucha mutua, es un tiempo
de romper con tantos prejuicios que muchas veces sin darnos cuenta se nos meten, que nos creemos que nuestro grupo es el mejor, que nosotros sabemos todo, que no tenemos nada que cambiar. El Papa Francisco lo dice así, nos escudamos en el siempre se ha hecho así y entonces pues lo seguimos haciendo así. En cambio el Espíritu Santo cuando irrumpe, y esto es un tiempo de irrupción del Espíritu Santo, hace nueva todas las cosas. Entonces, el Papa nos ha invitado a esto, a dejar de lado prejuicios, comodidades, seguridades y lanzarnos sin miedo, abrirnos a la escucha del Espíritu Santo, dejarnos que sea el Espíritu Santo el que nos diga qué hay que continuar, qué cosa hay que cambiar, qué cosas tenemos que dejar de lado, qué cosas tenemos que innovar con libertad, total libertad y desprendimiento de espíritu. Hemos hecho un equipo a nivel diocesano, que lo preside Monseñor Raúl, nuestro obispo auxiliar, y está compuesto por sacerdotes, religiosas y laicos también, de parroquias y movimientos. Hemos tenido una reunión, varias reuniones, unas con sacerdotes, otras con religiosas, otros con laicos, delegados de parroquias, de movimientos, y ya les hemos dado una primera explicación de qué consiste este camino sinodal. El siguiente paso es que en cada parroquia, en cada movimiento, en cada comunidad religiosa, se va a conformar un pequeño equipo de 4 o 5 personas que llevarán esta etapa, esta fase diocesana de escucha, la coordinarán en sus respectivas realidades eclesiales. Todo el fruto de nuestro trabajo irá a través de la conferencia episcopal a la Secretaría General del Sínodo de los Obispos. Tenemos estos meses hasta abril del próximo año para nuestra parte diocesana. Luego todo va a Roma y en base a todos los aportes de todo el mundo, la Secretaría General del Sínodo de los Obispos hará un primer documento de trabajo que lo enviará otra vez a todas las diócesis del mundo y la segunda etapa ya no será por diócesis, sino por regiones, en nuestro caso por el continente, América Latina y el Caribe. Segunda revisión, etcétera, y de ahí se vuelve a enviar todo a Roma y en base a eso se preparará el segundo documento de trabajo que será visto en la Asamblea General del Sínodo de Obispos, repito, en octubre de 2023. Atentos, porque seguramente los invitarán, yo los invito también a participar. En primer lugar, con su oración. Les ruego, les suplico que en sus oraciones encomienden al Señor este camino sinodal. Es muy importante. No se trata, ha dicho el Papa, de recoger, de hacer un survey, no sé cómo se dice, una encuesta de opinión. No, no es una encuesta de opinión. No es un trabajo sociológico de recoger información, no. Es algo mucho más profundo. Y para eso requerimos todos humildad de escuchar, requerimos libertad y requerimos paciencia. Escuchar requiere paciencia y requerimos valentía también para hablar y poner en común nuestros puntos de vista. Jesús hizo algo parecido. Lo dicen los evangelios. En un momento Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y esto es la primera pregunta que nos vamos a hacer en este camino sinodal. Uno, ¿qué piensas de nuestra iglesia particular? ¿Cómo se vive la comunión en la diócesis, en las parroquias, en los movimientos, en las comunidades religiosas? La primera pregunta, cada uno de nosotros. Y luego, ¿quién dicen los otros? ¿Qué piensan de nosotros los hermanos de otras comunidades cristianas, los miembros de otras religiones, los no creyentes? También a ellos vamos a preguntarles, ¿qué piensan de nosotros? Y luego, la segunda pregunta, que es la más importante, el segundo tema es, muy bien, ¿y qué espera Dios de nosotros? ¿Qué consideramos que espera Dios de nosotros para esta época de la historia? En base a eso, estoy seguro, queridos hermanos y hermanas, que si nos fiamos del Papa, obedecemos al Papa, vamos detrás del Papa, Dios nos va a bendecir copiosamente. Nuestra iglesia, nuestras parroquias, nuestros movimientos, nuestras comunidades, nuestras familias. Nos va a bendecir muchísimo porque Dios bendice a quien le obedece
y el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Así que les pido a todos su participación, al menos con la oración, y si los convocan, también participando de un modo más activo. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Gracias.